Algunos secretos pueden ser enterrados en la tierra, pero nunca mueren realmente. Esa noche, cuando el reloj de la vieja mansión golpeó la medianoche por última vez, un susurro resonó en el aire, uno que no pertenecía a los vivos. Solo una persona podía entenderlo, y sabía que, si no descubría la verdad, el siguiente nombre que se susurrara en la oscuridad sería el suyo. La sala del tribunal en Devonshire era un lugar donde el tiempo parecía enrollarse sobre sí mismo, donde el peso de 1000 confesiones susurradas flotaba en el aire como un espectro inquebrantable. Las altas vigas de madera gimieron bajo la tensión de décadas de deliberaciones silenciosas, y la tenue luz que filtraban las ventanas arqueadas pintaba sombras irregulares sobre los rostros de los espectadores reunidos. El aroma del pergamino envejecido, si la tinta se mezclaba con la humedad de la vieja piedra, un recordatorio de los muchos veredictos que se habían dictado allí, algunos justos, otros, no tanto. En el corazón de todos se encontraba Víctor Alden, compuesto, pero desconcertante. Sus ojos, fríos como el acero de invierno, sus manos descansaban con ligereza sobre la mesa de defensa, como si el peso de su propio destino no significara nada. Era la imagen del control absoluto, pero debajo de esa fachada cuidadosa, había grietas, un endurecimiento imperceptible de su mandíbula, el parpadeo más breve en su mirada, cada vez que el fiscal pronunciaba su nombre. El caso en su contra era brutal en su simplicidad. Lord Whitmore había sido encontrado extendido en su estudio, iluminado apenas por la luz de las velas, su vida, extinguida por un solo golpe metódico al corazón. El único vínculo entre Víctor Alden y el fallecido, una fortuna, una suma asombrosa que le había sido prometida, y luego arrebatada, un motivo demasiado evidente como para ser ignorado, pero más condenatorias que cualquier disputa financiera, fueron las cartas, no firmadas, Ciro, inconfundibles en su intención, amenazas, cargadas de veneno y de una oscura determinación, y cada una llevaba las iniciales, IV.A. El fiscal, un hombre cuya voz era afilada como una cuchilla recién afilada, diseccionó el caso con precisión escalofriante, cada palabra calculada, cada argumento, una soga que se tensaba alrededor del cuello de Víctor. Lo pintó como un hombre de astucia despiadada, alguien capaz de matar sin dudarlo, y alejarse sin que un solo hilo de su plan quedara fuera de lugar. Y sin embargo, Víctor Alden no se estremeció, su mirada se mantuvo firme, incluso cuando la sala vibraba con la electricidad de la acusación. Cuando finalmente habló, su voz fue deliberada, cada sílaba se hundió en el aire, como una piedra arrojada a aguas profundas. Fui incriminado. Las palabras no se estrellaron contra el silencio, se deslizaron, se filtraron en los oídos de quienes se atrevieron a escuchar. No suplicó, no vaciló, era una declaración, una dicha con tanta certeza inquebrantable, que envió ondas de inquietud por la multitud. Un murmullo se agitó en los bordes de la sala del tribunal. Primero, un susurro tímido, luego, un murmullo que creció como una marea, incredulidad, curiosidad, y entonces, una palabra, un nombre, o quizá no un nombre, sino un concepto. Doppelgänger, alguien como él, alguien idéntico. El juez, un hombre que había enterrado hacía tiempo cualquier creencia en la coincidencia, golpeó su mazo con fuerza, sacudiendo el aire. Silencio, ordenó, su voz cargada de autoridad. Señor Alden, a menos que tenga pruebas para respaldar tal afirmación, este tribunal no tolerará ilusiones. Pero los labios de Víctor se curvaron apenas, un toque de desafío resbaló en su expresión, de otra manera, impenetrable. ¿Ilusiones?, reflexionó, con los ojos fijos en el juez, con algo inquietantemente cercano a la diversión. ¿O la verdad, oculta bajo lo que usted desea creer? La sala entera se tensó,
Los presentes contuvieron el aliento, como si el mismo destino estuviera a punto de girar la página hacia la siguiente revelación. Desde la última fila, donde el tenue brillo de los candelabros apenas llegaba, Eleanor Vale, una observadora de verdades imposibles, se puso de pie. Su mirada afilada se deslizó de Víctor al mar de rostros inquietos frente a ella. El peso del momento presionaba sobre cada rincón de la habitación. Los límites entre la lógica y lo inexplicable se volvían más difusos. La pregunta ya no era si Víctor Alden era culpable. No, la pregunta ahora era mucho más peligrosa. Si decía la verdad, entonces, ¿quién en el enmarañado laberinto de secretos de esta ciudad caminaba con su rostro? ¿Quién cargaba con sus pecados? Tienes al hombre equivocado, dijo Langford, su voz suave, pero bordeada de un acero tranquilo. No la levantó, no necesitaba hacerlo. Sus palabras se filtraron en la sala del tribunal, como tinta esparciéndose en el agua. El asesino está aquí, en esta misma habitación. Se hizo el silencio, uno grosero, sofocante, un aliento retenido compartido por todos. El juez, un hombre envejecido con profundas líneas grabadas en su rostro, entrecerró los ojos. Sus dedos se endurecieron alrededor de su mazo, como si necesitara estabilizarse. Al otro lado de la habitación, los jurados cambiaron de postura. Incómodos, sus expresiones fluctuaban entre la intriga y la inquietud. Los espectadores se inclinaron hacia adelante, atrapados por una fuerza invisible, y entonces, antes de que el juez pudiera exigir orden, antes de que los murmullos escalaran al caos absoluto, las puertas traseras de la sala del tribunal se abrieron, despacito, deliberadamente, con esa facilidad inquietante que hizo que cada latido en la sala se suspendiera en el aire. Un hombre cruzó el umbral. Si el mundo contuvo el aliento, no era solo un parecido, no era una mera similitud en las facciones ni un truco de la luz, era Edward Langford, de pie allí, pero Edward Langford ya estaba en el banquillo de los acusados. Los jadeos rompieron el silencio, una exhalación colectiva de incredulidad, que se propagó como una ráfaga de viento entre hojas secas. Algunos se aferraron a sus perlas, otros susurraron oraciones frenéticas, algunos simplemente boquiabiertos, incapaces de reconciliar lo que sus ojos insistían en mostrarles. El recién llegado era idéntico, cada detalle, desde su mandíbula angulosa hasta la forma en que la luz resaltaba la severidad de su expresión. Su traje oscuro, impecable y perfectamente ajustado, descansaba sobre sus hombros con la facilidad de un hombre que comprendía el poder de la presencia. Incluso la manera en que se movía, con una gracia fluida, con una arrogancia tranquila, era exactamente la misma. Pero había algo más, algo justo debajo de la superficie, un susurro de amenaza. Langford, que el que estaba siendo juzgado, giró la cabeza bruscamente y, por primera vez, desde que comenzó el proceso, su control cuidadosamente construido se agrietó. Solo un instante, un parpadeo, un endurecimiento de la mandíbula, un ensanchamiento mínimo de los ojos, pero fue suficiente. Miedo. Real, tangible, trado. El juez, siempre la figura de autoridad inquebrantable, se puso visiblemente tenso, sus dedos se congelaron momentáneamente sobre el mazo. Había visto mucho en su tiempo, criminales despiadados, crímenes atroces, pero esto era diferente. La señorita Harrow observó cómo Langford abría la boca, luego la cerraba, como si las palabras lo hubieran abandonado. El hombre en la puerta inclinó la cabeza ligeramente, su expresión era ilegible, pero había algo en su mirada, algo peligroso. Su mirada se deslizó lentamente por la multitud conmocionada, saboreando el caos que había sembrado. Imposible, susurró alguien, apenas audible en el aturdido silencio, y sin embargo, ahí estaba, la señorita Harrow, su corazón firme a pesar de la tormenta que se desataba a su alrededor, sintió algo,
un cambio, una revelación. La pregunta ya no era, ¿quién mató a Lord Hawthorne? No, la pregunta era mucho más oscura. ¿Qué era Edward Langford? La gran cámara estaba impregnada de algo invisible, una presión, una expectativa, un peso que se filtraba en los huesos de todos los presentes, haciendo que cada aliento se sintiera más pesado. Una sola lámpara de aceite parpadeó. Su tenue resplandor proyectaba sombras distorsionadas a lo largo de las paredes de madera oscura, como si la misma habitación se estuviera retorciendo en la inquietud. Cada asiento estaba ocupado, cada ojo, clavado en la figura solitaria de pie en el centro. Un hombre consciente de que cada segundo contaba. Arthur Delaney no se movió, no habló, simplemente observó. Su mirada era lenta, precisa, calculadora. Esta sala había albergado incontables secretos, pero esta noche era diferente. Esta noche, la misma tela de la realidad parecía tensarse bajo el peso de lo imposible. Un extraño había entrado, pero no era un extraño en absoluto. Era el espejo de Arthur Delaney, su reflejo, dado aliento, carne y voz, y cuando habló, su voz era suave, casi hipnótica, pero contenía algo más, la certeza de alguien que ya había ganado. No estoy aquí para engañarlos, dijo. Soy Arthur Delaney. Un murmullo colectivo estalló en la sala. La incredulidad, la intriga. El juez Lord Whittaker se inclinó hacia adelante, su rostro de piedra, sus nudillos blancos alrededor del mazo. Basta de este espectáculo, tronó. Su voz era una cosa pesada, una que intentó, y falló, aplastar la creciente incertidumbre. Pero fue Arthur, el Arthur, en el banquillo de los acusados, quien habló después. Su tono era medido, pero había algo más debajo, algo oscuro. Que continúe. El gemelo sonrió, un paso adelante, la luz parpadeante reflejándose en sus ojos como brasas esperando ser avivadas en llamas. Tengo pruebas. Levantó una mano enguantada, sacó un fajo de papeles, una declaración jurada de Lord Wexley. Los murmullos aumentaron. La noche del asesinato, no estaba en Hodor Manor, estaba en su finca, bebiendo, discutiendo asuntos de... Hizo una pausa, su mirada se deslizó hacia Arthur. Herencia, un silencio helado, y luego, un estallido. Lady Pembroke dejó caer su copa. El cristal se hizo trizas contra el mármol. El sonido resonó en la sala, poniendo un punto final a un juicio que apenas estaba comenzando. Desde la esquina más oscura, donde la luz apenas llegaba, Eleanor Grey no se inmutó, no jadeó, no tembló, simplemente inclinó la cabeza, sus dedos se entrelazaron, y con una calma absoluta, susurró solo dos palabras: lo sabía. Apretaban alrededor del reposabrazos de su silla. Había algo demasiado conveniente en esto, demasiado preciso, una historia unida tan perfectamente, que se sentía más como el teatro, que la verdad. El juez exhaló bruscamente. Y debemos tomar tu palabra. No es mío, respondió el gemelo, suya, y entonces, las puertas se abrieron de nuevo, y entró Lord Wexley. El aire cambió. Repentino, eléctrico, una presencia que llamó la atención, que exigía creencia. Su rostro, tallado por el desgaste de la edad, era ilegible, sus manos firmes, mientras daba un paso adelante. Sí, dijo Wexley, su voz resonando en la cámara silenciosa como un trueno distante. Es cierto, este hombre estaba conmigo esa noche. No podría haber matado a Lord Hawthorne. Se desató una tormenta, voces enfrentadas, sillas arrastradas, puños golpeando las mesas de madera pulida. La incredulidad luchaba contra la realidad escalofriante que acababa de revelarse. El fiscal se puso de pie abruptamente. Su rostro estaba pálido, sus labios se separaron, pero no encontró palabras. Arthur, el primer Arthur, no se movió, su mirada se fijó en su gemelo, ilegible, pero ardiendo con algo profundo.
algo retorcido entre miedo y reconocimiento. Y Eleanor, ella simplemente sonrió, el tipo de sonrisa que nadie notó hasta que fue demasiado tarde, porque ella lo sabía. El juego acababa de comenzar. El pueblo de Ashcombe yacía bajo un cielo cargado de nubes inquietas, sus calles empedradas crujían bajo el peso de incertidumbres susurradas. La plaza de la ciudad, normalmente un lugar de mercados matutinos y chismes ociosos, ahora era un escenario para algo mucho más siniestro. Se había dictado un veredicto, o este al menos, se había representado una ilusión de justicia, tras las puertas cerradas del ayuntamiento, y ahora, en el crepúsculo que se desvanecía, cuando las lámparas de gas parpadeaban con luz vacilante, el verdadero juicio acababa de comenzar. Eleanor Gray se mantenía en la periferia de la reunión, una sombra entre las sombras, su mirada, afilada como una aguja deslizándose a través de la seda, analizaba con cálculo tranquilo la multitud cambiante. Pasó desapercibida, un accesorio más en el telón de fondo del pueblo, como los antiguos postes de hierro, los ladrillos desgastados, el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia, pero su mente estaba muy lejos de ser pasiva, observaba, evaluaba, desentrañaba. La esposa del carnicero, inclinada en el umbral de su casa, jugaba distraídamente con un panecillo mientras robaba miradas furtivas hacia el ayuntamiento, esperando que estallara la primera chispa del escándalo. Un vendedor del mercado, todavía vestido con su delantal espolvoreado de harina, murmuraba para sí mismo. Su aliento formaba pequeñas nubes en la noche fría, pero sin importar cuánto intentaran disimular su interés, todos los ojos estaban fijos en una sola figura, Reginald Blackwell, o este más bien, el hombre que afirmaba ser su gemelo. Cerca de los escalones de piedra del ayuntamiento, el inspector Aldous Grant mantenía una postura rígida, una figura de control y autoridad. Su uniforme estaba impecable, pero en los codos, mostraba signos de desgaste. Era el tipo de disciplina forjada no por privilegio, sino por necesidad. Quiero declaraciones claras, ladró a sus agentes, lo que la gente quiere que sea cierto. Su voz cortaba el aire, pero su mirada estaba fija más allá del pueblo, como si buscara en el horizonte una respuesta que se negaba a materializarse. Entonces ocurrió algo, un destello, distante pero preciso, una semejanza asombrosa, tal como lo fue entonces, y al igual que antes, el rompecabezas había sido elaborado con meticulosa intención. Eleanor dejó que su mirada se posara en el supuesto gemelo. No se inquietó, no titubeó bajo el peso del escrutinio. Cuando habló en la corte, su voz había sido medida, sus palabras deliberadas, como si cada sílaba hubiera sido ensayada no una, sino 100 veces, sin titubeos, sin dudas, y ese era el detalle más condenatorio de todos, porque la inocencia genuina nunca era tan perfectamente enmarcada. El tenue resplandor de una lámpara de aceite parpadeó contra los pesados paneles de roble del salón. Las sombras, largas e irregulares, parecían casi vivas. Eleanor Graves se mantuvo cerca de la chimenea. Sus dedos enguantados descansaban ligeramente sobre la repisa de mármol. Su mirada estaba fija en el hombre frente a ella. Daniel Blackwood. Al menos, ese era el nombre que había elegido esta vez. Él se desplomó en la silla de cuero con respaldo alto. Su mirada era oscura, ilegible. El aire estaba impregnado del aroma de libros antiguos, de un perfume que se desvanecía, y de algo más, algo metálico, algo amargo. El silencio entre ellos era denso, cargado, esperando ser destrozado. Debes pensar que has superado a todos, señor Blackwood. La voz de Eleanor era un filo de cuchillo, cortando a través de la tensión. Daniel exhaló, lentamente, medido, el aliento de un hombre que calculaba cada movimiento. Lo he hecho. Su voz, suave como brandy envejecido,
Llevaba la facilidad practicada de alguien que había dicho demasiadas mentiras, pero Eleanor lo vio. La rigidez en la comisura de su boca, la forma en que sus dedos se crispaban, muy ligeramente, contra el reposabrazos, se estaba desmoronando. Tu historia fue buena, continuó Eleanor, avanzando un paso, demasiado buena. Un hombre de negocios respetable, un pasado trágico, un nombre lo suficientemente sólido para inspirar confianza, pero no tanto como para invitar preguntas. Ella inclinó la cabeza, pero el problema con las mentiras bien elaboradas es que siempre dejan costuras. Si sabes dónde mirar, la luz del fuego brilló sobre el filo de un abrecartas de plata que descansaba sobre el escritorio. Un arma, al alcance. Los ojos de Eleanor parpadearon brevemente hacia él, luego, de nuevo hacia Daniel. Él lo notó. Eres una investigadora, señorita Gravas, murmuró Daniel, el fantasma de una sonrisa en sus labios. Debería haber sabido que no te bastaría con las apariencias. No. Su voz se volvió más fría, más cortante. No cuando hay sangre debajo de la superficie. Un destello cruzó fugazmente el rostro de Daniel, casi imperceptible, pero Eleanor lo atrapó. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un solo papel doblado, un documento, los bordes desgastados de haber sido leído demasiadas veces. Esto llegó a mi puerta anoche, dijo, desplegándolo lentamente, deliberadamente, y cuenta una historia diferente, una sobre un hombre llamado Daniel Blackwood, que fue visto por última vez de pie sobre el cuerpo de una mujer, en una casa de Londres, hace 5 años. Su mandíbula se apretó. Por primera vez, la máscara se deslizó, y en ese momento, vio la verdad. No solo estaba huyendo de un pasado, estaba huyendo de la justicia. Y ahora, susurró Eleanor, tengo que preguntarme, ¿y realmente en defensa propia, señor Blackwood? ¿O este es simplemente la primera vez que alguien te atrapó en tu red de mentiras? El aire entre ellos estaba tenso, estirado hasta el punto de romperse. El reloj en la repisa marcaba cada segundo, martillando contra el silencio. Afuera, el viento aullaba contra las ventanas, sacudiendo el vidrio con furia. En algún lugar, en la oscuridad, más allá de esa sala, el mundo seguía su curso, ajeno al peso de ese momento. ¿Crees que lo sabes todo?, dijo Daniel, su voz apenas un murmullo, pero con un filo peligroso. Dime, señorita Graves, ¿realmente sabes en qué te has metido? Eleanor sostuvo su mirada, su pulso estable. Lo sé, afirmó con calma. Y por eso, no saldrás de esta habitación como un hombre libre. La carta tembló ligeramente entre los dedos de Eleanor Vance. El pergamino envejecido, quebradizo con el tiempo, aún llevaba el peso de una verdad enterrada durante demasiado tiempo. La tinta, aunque desvanecida, sangraba en la página con urgencia. Amenazas, advertencias, la promesa de ruina envuelta en palabras cuidadosamente elegidas. Te has acorralado. No hay salida, a menos que pagues. Una semana, no más. Si fallas, toda la ciudad sabrá lo que has hecho. Eleanor exhaló, doblando lentamente la carta y colocándola junto a las demás. Una colección de susurros del pasado, cada uno más condenatorio que el anterior. Nombres tachados con prisa, cantidades adeudadas, respuestas desesperadas garabateadas en los márgenes. Esto no era solo deuda, era un colapso lento, una casa de naipes, esperando la ráfaga final de viento. Al otro lado de la habitación, Daniel Whittaker, conocido antes como Reginald Blackwood, y antes de eso, Richard Wayland, se quedó junto a la ventana. Su silueta oscura contrastaba con el tenue resplandor de las lámparas de gas en el exterior. Sus manos, normalmente tan firmes, estaban ahora crispadas en puños apretados. El aire en el estudio era denso, tabaco, brandy, y algo más, algo podrido.
Pensaste que cambiar tu nombre cambiaría tu destino, dijo Eleanor, su voz tranquila pero afilada como una cuchilla. Pero nunca se trató del nombre, ¿verdad? Se trataba de las decisiones que te perseguían, sin importar a dónde corrieras. Daniel se volvió hacia ella, su expresión ilegible. No entiendes, dijo, y allí estaba, su primer error. Eleanor inclinó la cabeza, estudiándolo con la precisión de un cazador acechando a su presa. Oh, pero sí lo entiendo, susurró. Y entiendo que estabas ahogado en deudas, que necesitabas una salida, que cuando Lord Henshaw fue encontrado muerto en su estudio, todas las pruebas apuntaban a un hombre llamado Daniel Whittaker, salvo por un detalle, ese hombre ya no existía. Su mandíbula se apretó, pero no dijo nada. Eleanor dio un paso adelante, golpeando con suavidad la pila de cartas sobre el escritorio. Y ahora, está pasando de nuevo, ¿no es así? Una vida construida sobre el engaño, una red de mentiras que se cierra a tu alrededor. Crees que tienes el control, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Silencio, un solo eterno y sin aliento momento, en el que la misma habitación parecía contener la respiración. A lo lejos, el tañido de una campana rompió la quietud. Medianoche, la hora en que los secretos se convierten en sombras, deslizándose cada vez más cerca. Finalmente, Daniel habló, pero su voz carecía de la convicción que antes la sostenía. No lo maté, murmuró, más para sí mismo que para ella. Eleanor arqueó una ceja. Eso es lo que te has estado diciendo, ¿no es así? Un parpadeo de algo cruzó su rostro. Culpa, tal vez. El peso de su pasado lo aplastaba, implacable. Pero la pregunta no es si lo hiciste, continuó Eleanor, inclinándose apenas, es, si puedes probar que no lo hiciste. Su respiración se aceleró. Y saber lo cuidado que vadas, lo Starwicketto, suiade, que yisia umamia, tuei, surró. Pero la verdad, tiene una forma muy curiosa de revelarse, señor Whittaker, y cuando lo haga, dejó las palabras suspendidas entre ambos, pesadas con una promesa. Se acercaba la tormenta, y esta vez, no habría escapatoria. El sonido distante de la campana de la iglesia resonó en el aire tranquilo. Eleanor dejó su taza sobre el platillo con un leve tintineo, una puntuación sutil en el silencio compartido. Afuera, más allá de las ventanas del salón, el pueblo se mantenía como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado, pero para Eleanor, todo había cambiado. Estar de vuelta en este lugar significaba una sola cosa. La historia había comenzado de nuevo, con la elegancia de un hombre acostumbrado a la diplomacia. Lord Alistair Montgomery cruzó las manos detrás de la espalda. Su expresión, tranquila e indiferente, mostraba un atisbo de diversión, mientras observaba a las dos figuras frente a él. Señorita Eleanor Vance, Inspector Barrow, confío en que ambos se sientan cómodos, dijo, con su voz pulida y controlada. Y aquí están, sin duda, para discutir los rumores bastante sensacionales que recorren la aldea respecto al llamado doppelgänger del señor Lysander. Los labios de Eleanor apenas se movieron al responder. Su tono era leve, sin pretensiones, pero afilado. Los rumores tienen una forma peculiar de volverse sustanciales cuando uno comienza a tirar de los hilos correctos. Lord Montgomery. Montgomery rió entre dientes, un sonido bajo, casi cómplice. De hecho, aunque le advertiría, contra desentrañar las cosas demasiado apresuradamente, señorita Vance. Algunos hilos, una vez aflojados, tienen la costumbre de arrastrar consigo toda la tela. Su gesto fue casi teatral al señalar un conjunto de documentos, perfectamente organizados sobre el escritorio. Entiendo que tiene preguntas sobre Lysander, o más bien,
sobre el hombre que supuestamente era antes. Me temo que no encontrará ningún escándalo aquí. Ese fantasma ha sido enterrado hace mucho tiempo. Eleanor avanzó hacia la mesa. Su mirada recorrió las páginas con rapidez. Declaraciones, testimonios, nombres meticulosamente registrados, una coartada tan perfecta que prácticamente brillaba bajo la tenue luz del estudio. Demasiado perfecta. Afirma que estaba aquí la noche en que Lord Kingsley fue asesinado, preguntó, rozando con los dedos el borde de una declaración jurada. De hecho, respondió Montgomery sin titubear, en esta misma casa, rodeado por no menos de una docena de testigos. Un hombre no puede estar en dos lugares a la vez, señorita Vance, por muy intrigante que sea la idea. El inspector Harrow, de pie ligeramente detrás de ella, exhaló bruscamente. Demasiado ordenado, sospechoso. El orden, a menudo se confunde con el engaño. Inspector, replicó Montgomery con una sonrisa. Es el error de quienes esperan que el caos revele la verdad. Eleanor inclinó la cabeza, la comisura de su boca se alzó en algo que no era exactamente una sonrisa. Oeste de aquellos que creen que la verdad se puede organizar tan fácilmente como un juego de cubiertos en una cena. El silencio se extendió entre ellos, denso con pensamientos no expresados. Luego, lentamente, Eleanor levantó uno de los documentos y lo estudió con atención. Dígame, Lord Montgomery, ¿cree en las coincidencias? Un parpadeo en su expresión, apenas perceptible, un instante de duda, una grieta en la máscara. Eleanor lo tenía, y no pensaba soltarlo. El jardín de Ravenside Manor era un vestigio de grandeza olvidada, donde el tiempo y la naturaleza habían reclamado lo que antes fue un diseño prístino. La hiedra se enredaba en los muros, los caminos de piedra se desmoronaban bajo el peso de los años, y en el centro del laberinto de setos, un roble retorcido alzaba sus ramas esqueléticas al cielo. Bajo sus raíces, fue encontrado el cuerpo de Lord Kingsley. El viento agitó las ramas desnudas, proyectando sombras alargadas y temblorosas en la tierra húmeda. Eleanor se detuvo, escudriñando el suelo, observando cómo la hierba había sido alterada en lugares donde parecía haberse asentado hace mucho tiempo. El inspector se agachó junto al árbol, pasando los dedos por la tierra fría. Dijeron que lo encontraron aquí, boca abajo, estrangulado, aunque sin signos de lucha. Casi como si lo hubiera permitido. Se puso de pie, sacudiendo la cabeza. Algo no encaja, porque no está bien, murmuró Eleanor. Sus pensamientos avanzaban más rápido que sus palabras. Hay algo aquí, algo que aún no estamos viendo. Dio un paso adelante. Sus botas se hundieron levemente en el barro. Dígame, inspector, ¿alguna vez ha visto a un hombre huir de su pasado, solo para encontrarlo esperándolo al final del camino? Harrow exhaló pesadamente. Más veces de las que me gustaría contar. Entonces entenderá cuando le diga. La voz de Eleanor se suavizó, pero se volvió aún más afilada. Que Lysander Whitmore, quien solía ser, no regresó a este pueblo por elección. La tensión en el aire cambió, se espesó con algo tácito, algo que ambos comprendieron sin necesidad de palabras. Eleanor levantó la mirada, encontrándose con la de Harrow. Regresó, porque no le quedaba otro lugar al que huir. El viento aulló entre los árboles, y por un breve momento, casi pareció un susurro. Las botas del inspector Adrian Graves resonaron contra la grava húmeda del jardín abandonado de Blackwood Manor. El aire estaba cargado con el aroma de hojas en descomposición, de tierra empapada por la lluvia. Lo que una vez fue un refugio de elegancia serena, ahora olía a muerte, como si el crimen que se cometió aquí hubiera impregnado las raíces mismas de la tierra. En el corazón del jardín, un gran tejo se erguía como un monolito oscuro,
Sus ramas nudosas se extendían al cielo como un grito congelado. La luz de la luna apenas atravesaba su denso follaje, dejando el suelo sumido en sombras cambiantes. Hemos revisado cada centímetro de este maldito lugar, murmuró Graves con frustración, y sin embargo, aún no comprendo por qué alguien elegiría este sitio para asesinar a Dunhaven. Siempre había sido un hombre de acción, de respuestas claras, pero este caso, con sus contradicciones y sus coincidencias espeluznantes, lo tenía contra las cuerdas. A unos pasos de distancia, Eleanor Whitmore no respondió de inmediato. Estaba escuchando, no a Graves, sino al silencio mismo. Había algo inquietante en él, algo demasiado meticuloso, como si el jardín contuviera la respiración. Su mirada recorrió el paisaje, no en busca de pistas, sino de intenciones. Entonces, lo vio, entre la maleza descuidada, algo brillaba, se arrodilló, y apartó las hojas húmedas. Allí, semienterrada, se encontraba una llana de mango de plata. El metal reflejaba pálidamente la luz de la luna, pero lo que la inquietó, señorita Iriatri. Supono estáis, señorita Iriatri. Ginio paso teatri, Gilalú vieta colocado allí. A propósito, lo levantó con cuidado, girándolo en sus manos. El mango estaba caliente, demasiado cálido. Extraño, murmuró. Graves se acercó. ¿Qué es? Silenor alzó la llana, entrecerrando los ojos. Se ha utilizado, pero no para la jardinería. Graves frunció el ceño. Arma homicida. Eleanor sacudió la cabeza. No hay sangre, ni suciedad. Pero alguien sostuvo esto recientemente. No solo pensaba en lo que había sucedido la noche del asesinato, pensaba en el ahora. Alguien había estado aquí, después de la muerte de Dunhaven. Su mirada recorrió el suelo, buscando la más mínima imperfección, y entonces lo vio, un parche de tierra, cerca de las raíces retorcidas del tejo. La tierra estaba perturbada, era sutil. Quien lo hizo, trató de ser cuidadoso, pero no lo suficiente. Eleanor avanzó con cautela, su respiración lenta y controlada. Alguien ha estado aquí, dijo en voz baja, recientemente, y no quería ser notado. Gravel se arrodilló a su lado, inspeccionando las marcas en la tierra. Demasiado deliberado, demasiado cuidadoso. No veo nada inusual, murmuró. Porque no querían que lo hicieras, replicó Eleanor. Esto es un camino falso. Y entonces vio algo más allá del suelo removido. En la base del gran tejo, algo estaba enterrado. La tierra era demasiado floja, demasiado fresca. Sus dedos recorrieron la superficie, sintiendo el cambio antinatural del suelo. Ayúdame, dijo. Gravels dudó solo un instante antes de unirse a ella. Cavaron, no frenéticamente, sino con precisión, metódicos, hasta que sus dedos tocaron tela, un paquete de tela, atado con hilo, enterrado con intención. El peso de aquel bulto hizo que el estómago de Eleanor se apretara. Esto no era una pista cualquiera. Con manos firmes, desató el hilo, y desplegó la tela húmeda. Dentro, había 3 objetos. Un guante de cuero negro, su superficie rígida por la sangre seca. Un reloj de bolsillo dorado, su cara agrietada, congelada en las 10:47, y una carta sellada, sus bordes manchados de lodo, de tiempo, y de algo más oscuro. Graves dejó escapar un aliento entrecortado. ¿Qué diablos es esto? Los dedos de Eleanor apenas rozaron los objetos, mientras su mente aceleraba con posibilidades. El guante, evidencia. El reloj, una marca de tiempo deliberada. Y la carta, la tomó con cuidado, sin nombre, sin sello, pero estaba aquí por una razón, un mensaje, o una advertencia. El viento agitó las hojas, y por primera vez, y desde que habían pisado el jardín, Eleanor lo sintió. No solo era un asesinato,
No solo era un misterio, había alguien más, observando, esperando, incómodamente. Sus ojos se lanzaban como si buscaran un escape. Justo antes de que sucediera, murmuró, tal vez, media hora antes, estaba atendiendo los macizos de flores, y lo vi. Pensé que era él, moviéndose a lo largo del borde del jardín, pero algo no estaba bien. Evelyn inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Thomas exhaló bruscamente, bajando la voz. Demasiado rápido, demasiado cuidadoso, no como se movía generalmente, como si no quisiera ser visto. Eso era todo, el detalle que había estado esperando, no la figura en sí, sino la forma en que se movió. La gente subestimaba cuánto decía el movimiento. Una figura podía enmascararse, su rostro podía oscurecerse, pero el movimiento siempre traicionaba la verdad. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Podrías reconocerlo. Presionó. Thomas dudó antes de sacudir la cabeza. Llevaba una capucha. No pude ver su rostro, pero su voz se apagó. ¿Pero qué, Thomas?, insistió Evelyn. Él tragó duro. Algo en la forma en que se movía. He visto a los hombres moverse así antes. Evelyn intercambió una mirada con Harrow, quien simplemente frunció el ceño. Gracias, dijo finalmente. Eso será todo por ahora. Mientras Thomas se retiraba a las sombras de los cuartos de servicio, Evelyn cruzó los brazos, haciendo una nota mental. Había dejado algo atrás, aunque no se diera cuenta. Escuché voces en el jardín. Lord Winslow, y alguien más. Un hombre, creo. ¿Estás segura de que fue Lord Winslow?, preguntó Evelyn. La expresión de la señora Abernathy se oscureció. Reconocería su voz en cualquier lugar, detective. Un destello de algo. ¿Orgullo? No estaban elevando la voz, continuó. Hablaban en susurros, como si no quisieran ser escuchados. El pulso de Evelyn se aceleró. ¿Y la otra voz? ¿La reconociste? La ama de llaves dudó. No lijó, pero su mirada se desvió hacia la esquina de la habitación antes de hablar. Un tic nervioso, una señal de verdad retenida. Había algo antinatural en ella, añadió en voz baja, demasiado tranquila, como si estuviera ocultando algo. Y luego, después de una pausa, después de eso, solo silencio. Ese silencio fue lo que más inquietó a Evelyn. Las linternas proyectaban sombras distorsionadas en la finca. En las ventanas de la mansión Winslow, la verdad aguardaba, lista para ser descubierta. El inspector Hawthorne y Evelyn Graves se detuvieron en el borde del huerto cubierto de maleza. La propiedad, antaño vibrante, ahora estaba tragada por la descomposición y la sombra. El aire nocturno, frío y denso, traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el débil rastro de algo metálico. Tal vez, sangre. Un crimen tan meticulosamente escenificado rara vez dejaba margen para el error, pero Evelyn sabía que ningún asesino era realmente perfecto. Un destello plateado llamó su atención cerca de la base de un roble retorcido, un relicario roto, su bisagra desgastada, dejando expuesta la imagen desvaída de una mujer de ojos tristes. Se inclinó, sus dedos enguantados rozando la hierba húmeda, mientras levantaba la baratija. Su mente ya calculaba su importancia. Otra pieza del rompecabezas, murmuró, su voz apenas un susurro. Hawthorne, siempre escéptico, cruzó los brazos y escaneó el huerto con la mirada. Esta finca es un laberinto de secretos. Un hombre muerto en el estudio, una puerta cerrada, y ahora una baratija oculta. Es casi como si alguien quisiera que siguiéramos las migajas de pan, dijo con tono áspero cansado. Evelyn giró el relicario en sus manos, su pulgar trazando las iniciales grabadas en la plata. No migajas de pan, inspector. Una advertencia. Se enderezó, metiendo el relicario en su bolsillo. Sus ojos se fijaron en el invernadero. Sus paneles de vidrio, fracturados por el tiempo y la negligencia,
Apenas dejaban pasar la luz de la luna. Algo en aquella penumbra le erizó la piel. Dio un paso adelante. El peso del silencio presionaba contra su piel, como un segundo latido. Y entonces, un movimiento. Un destello de sombra más allá de la puerta del invernadero. Hawthorne también lo vio. Su mano instintivamente rozó la empuñadura de su revólver. «Mantente cerca», murmuró. Su aliento visible en el aire gélido. Se movieron en sincronía, sus años de trabajo conjunto, haciendo que la comunicación entre ellos fuera casi silenciosa. La puerta crujió cuando Evelyn la empujó. Dentro, el invernadero se desmoronaba bajo el peso del abandono. Las enredaderas trepaban por las paredes, las macetas rotas cubrían el suelo, su contenido reducido a polvo hace tiempo. En la esquina más alejada, una única linterna titilaba. Su débil resplandor iluminaba la silueta de un hombre de espaldas. Sus manos temblaban sobre una vieja mesa de madera. «No deberías estar aquí», murmuró con voz quebradiza por el miedo. Evelyn dio un paso adelante, su latido firme a pesar del escalofrío que recorría su columna vertebral. «Tampoco tú», replicó. El hombre se volvió, su rostro quedó medio oculto en la sombra, pero sus ojos la golpearon con fuerza, desesperados, embrujados. «Es demasiado tarde», susurró, cerrando los puños con fuerza. «Ya eres parte del juego». Antes de que pudieran reaccionar, la llama de la linterna se apagó. Oscuridad total. Un susurro. Algo se movía, demasiado rápido para ser visto. Luego, el crujido de vidrio quebrándose, y el sonido inconfundible de pasos, desvaneciéndose en la noche. Hawthorne maldijo entre dientes, sacando su linterna, y encendiéndola de inmediato. El hombre se había ido, solo quedaba una silla volcada, y un trozo de papel revoloteando sobre la mesa. Evelyn lo recogió, sus ojos entrecerrándose al leer las palabras garabateadas apresuradamente. «El diablo lleva caras familiares. No confíes en nadie». Contuvo la respiración. Una trampa, una mentira, o una advertencia real. Houghton exhaló con frustración, pasándose una mano por la mandíbula. «Nos están guiando». Graves. ¿Pero hacia qué? Evelyn dobló la nota con cuidado, deslizándola en el bolsillo de su abrigo. «Eso es lo que tenemos que descubrir, antes de que nos convirtamos en las próximas piezas eliminadas del tablero». Cuando salieron de vuelta a la noche iluminada por la luna, la finca se alzó imponente a su alrededor, sus secretos ocultos en la sombra, esperando, observando. La caza acababa de comenzar. El silencio que se extendía entre ellos era un juego de voluntades que esperaba ser resuelto. Royce exhaló bruscamente, tocando los dedos contra el escritorio, observando cómo Langley ajustaba el puño de su traje, inmaculadamente a medida. «¿Entiendes por qué estás aquí?», dijo Royce por fin, su voz cargada de una autoridad tranquila. «Fuiste una de las últimas personas en ver a Lord Winslow vivo, y ahora está muerto, en su propio estudio, con la puerta cerrada desde dentro». Langley esbozó una sonrisa suave, ensayada, pero Eleanor no dejó pasar la ligera tensión en la comisura de su boca. «Inspector», respondió Langley, su voz tranquila, medida, pero con un aire innegable de arrogancia. «Si sugiere que tuve algo que ver con ese desafortunado incidente, me temo que está equivocado. Winslow y yo éramos socios comerciales, nada más, un negocio basado en una alianza fracturada», intervino Eleanor, su tono como seda sobre acero, «y las alianzas fracturadas suelen llevar a medidas desesperadas». Langley giró ligeramente la cabeza, su mirada se encontró con la de ella por primera vez, y por un instante, el más breve, hubo algo allí, miedo, o cálculo. No duró mucho, desapareció bajo su máscara de indiferencia. «Teoría interesante», dijo con suavidad, pero sin fundamento. Royce se inclinó hacia adelante, y colocó una sola hoja de papel sobre la mesa entre ellos. Una carta.
sus bordes deshilachados, la tinta ligeramente manchada, pero las palabras, aún legibles. Esta noche, no más espera, él firma o no deja el estudio. Langley no vaciló, pero Eleanor lo vio. Sus dedos se crisparon sobre el brazo de la silla, su respiración se hizo más lenta, aunque solo por una fracción de segundo. Supongo que dirás que nunca has visto esto antes, presionó Royce. Langley exhaló suavemente. Un destello de diversión parpadeó en la comisura de sus labios. Es una pieza de ficción interesante, admitió, pero no demuestra nada. Cualquiera podría haberlo escrito. Tal vez, murmuró Eleanor, mientras se levantaba lentamente de su asiento, con la más leve de las sonrisas jugando en sus labios. Pero dime, señor Langley, cuando dejaste el estudio de Lord Winslow, ¿por qué había una única marca de desgaste junto a la base de la ventana? Una marca que sugiere que la cerradura fue forzada desde afuera. El silencio que siguió fue sofocante. Los ojos de Royce se entrecerraron al notar el sutil cambio en Langley. La tensión en su mandíbula, el modo en que su respiración se aceleró, aunque fuera mínimamente. No sé qué está insinuando, dijo al fin Langley, pero esta vez, su voz ya no tenía la misma calma ensayada de antes. Creo que sí lo sabes, replicó Eleanor. Alguien organizó este asesinato como un misterio de habitación cerrada, esperando que nadie pudiera entrar o salir. Pero la verdad es más simple. No, el asesino cerró esa puerta después de cometer el crimen, y alguien tenía los medios para hacer que pareciera que nunca se abrió en absoluto. Dejó que su voz bajara. Esto ya no es solo sospecha, es evidencia, y cuanto más hablas, más se aprieta la soga. Royce dejó caer la carta sobre la mesa, y parece que nos estaban esperando. El corazón de Eleanor se apretó. El juego había cambiado, y ahora, el asesino estaba observando. Alrededor, el verdadero Blackwell desapareció mucho antes de que se encontrara ese cuerpo. A mí me pagaron por ser él, por hacer apariciones, por asegurarme de que su coartada fuera hermética. Respira con agitación, su voz se vuelve tensa, su aliento llegó más rápido ahora, su pecho se elevaba y caía como el de un hombre ahogándose en su propia confesión. Pero no fui el único. Se escuchó un leve crujido de tela al apretar un papel. El agarre de Eleanor se cerró alrededor de la carta doblada en su bolsillo. Un engaño de esta magnitud requería más que un simple parecido, se necesitaba planificación, precisión, desplazamiento. ¿Cuántos de ustedes estaban allí? Presionó Eleanor su voz firme pero contenida. Susurro tembloroso, suficientes para asegurarse de que nadie volviera a ver al verdadero Blackwell, suficientes para que, cuando sus enemigos finalmente lo alcanzaron, mataran al hombre equivocado. Un silencio denso pesado, como si el aire mismo contuviera la verdad. Entonces, ¿dónde está?, preguntó Eleanor, con una tranquilidad helada, que contrastaba con la tormenta en su mente. Una pausa, un susurro apenas audible. Muerto. Eleanor esperó, pero no en la forma en que piensas. Merrick tragó saliva, su voz quebrándose. Nunca tuvo la intención de sobrevivir a sus propias mentiras, y ahora, tampoco yo. De repente, un sonido, un paso, preciso, letal. Eleanor giró bruscamente, pero la niebla ya los había envuelto. ¡Bang! Un disparo seco rasga la quietud. Merrick se desplomó. Su advertencia había sido clara, la verdad siempre estuvo a la vista, pero alguien se había asegurado de que permaneciera enterrada. Una brisa helada recorre las calles angostas de Ashcombe Hollow. Las lámparas de gas parpadean débilmente, su luz atrapada en la neblina. Eleanor Greaves se quedó inmóvil, su mirada cortante atravesando la bruma mientras escuchaba pasos irregulares acercándose. Había sido convocada allí. Una carta sin firmar, garabateada con mano apresurada, prometía verdades sepultadas desde hacía mucho tiempo. Y Eleanor,
Tras años de desenredar mentiras, sabía que los muertos nunca permanecían en silencio por mucho tiempo. Una silueta emerge de la niebla. Un hombre, su abrigo, empapado por la humedad, su aliento, visible en el aire frío de la noche, se detuvo a unos metros de distancia, encorvado, como si esperara un golpe desde las sombras. «Llegas tarde», murmuró Eleanor, su voz firme. El hombre titubea, sus manos se retuercen como si intentara frotarse la culpa. «No debería haber venido», un susurro, casi para sí mismo. «Pero ya no puedo con esto». Eleanor inclinó la cabeza, evaluándolo. «Entonces dime lo que sabes». Respiración entrecortada, como si cada palabra costara un esfuerzo titánico. Reginald Blackwell, traga saliva, su voz apenas un hilo. El hombre que enterraron, no era él. El tiempo pareció suspenderse. Desapareció hace años. Su tono tembloroso dejó un rastro de escombros, deudas, fraude, vidas rotas. Pero no solo desapareció, se reescribió a sí mismo, construyó una nueva identidad, una que lo protegería de su pasado, y para hacerlo, necesitaba un fantasma a quien enterrar. Eleanor aferró con más fuerza la carta en su bolsillo. Continúa. El hombre baja la voz, como temiendo ser oído. Contrató a personas, para tomar su lugar, para vivir como él en fragmentos, cada uno desempeñando su papel, cuando era necesario. Un objetivo en movimiento, siempre cambiante, nunca rastreable. Breve pausa. Luego, un susurro urgente. Era perfecto. Hasta que Lord Fairclough descubrió la verdad. Un escalofrío, un golpe seco en la garganta. Por eso está muerto. El viento gime, arrastrando la niebla como un espectro entre las calles vacías. Fairclough encontró algo, pruebas de que iba a exponer a Blackwell, desentrañar todo el engaño, y luego fue asesinado. Silencio. La campana lejana del reloj del pueblo marca el tiempo. Eleanor exhaló, despacio. «Y ahora temes que eres el próximo». El hombre asiente. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejan un terror resignado. «Fui parte de esto, sin saberlo, al principio. Jugué mi papel, seguí órdenes, y cuando intenté irme, un escalofrío lo sacude. Me recordaron que a personas como nosotros, no nos dejan marchar». Sus manos tiemblan. «Y ahora que te he hablado». Una pausa. Su susurro, apenas audible. «He sellado mi destino». Un sonido, apenas un roce en la bruma, pero suficiente. Eleanor se puso rígida. Los ojos del hombre se abren con comprensión. Un segundo demasiado tarde. Bang. Un disparo corta el aire. Se tambaleó. Un jadeo ahogado. Sus rodillas ceden. Se desploma. La niebla lo reclama. Eleanor no se movió. En algún lugar, una sombra retrocede, se desvanece, desaparece. El mensaje fue claro. Alguien estaba escuchando. Y ya estaban 2 pasos por delante. Ecos de llamas, crepitando en un estudio de madera oscura. Evelyn Harrow se sentó rígida en su silla de cuero desgastada. Sus dedos se curvaron en torno a un sobre que no había visto en más de una década. Su mirada descendió al sello de cera, intacto, familiar, un vestigio de una vida que había abandonado deliberadamente. El nombre en la carta hizo que su estómago se encogiera. Tobias Crow. Un nombre sepultado en las ruinas de su pasado, exhumado ahora, en este sobresellado con un peso imposible. Con lentitud, deslizó un dedo bajo el sello, lo rompió, y leyó. Evelyn, no escribo para perdonar, ni por simpatía, solo porque el tiempo nos ha alcanzado a ambos. Lo que puse en marcha hace tanto tiempo se está deshaciendo, y sospecho que ya has sentido sus temblores. Su respiración se volvió más profunda, su pulso, irregular. Los pecados del pasado no permanecen enterrados, siempre encuentran el camino de regreso a la superficie exigiendo justicia. Un escalofrío se filtró en sus huesos. El pasado,
ese que había pasado años intentando desmantelar, estaba reuniéndose de nuevo, pieza por pieza. Y entonces, un golpe, suave, medido, en la puerta. Evelyn giró bruscamente. Su pulso se disparó, demasiado tarde para visitantes. Cruzó la habitación con cautela. Sus dedos flotaron sobre el pomo de latón, lo giraron. La puerta se abrió. Una silueta emergió en la bruma. Un hombre, su rostro, a medias oculto. Su voz, llegó baja, tensa, cargada de advertencia. Deberías haber quemado esa carta, señorita Harrow. Ahora, es demasiado tarde. El fuerte aroma de caoba envejecida y cera de vela se aferraba al aire. El gran salón de la mansión Blackthorn se asfixiaba bajo el peso de los secretos enterrados durante demasiado tiempo. Afuera, la tormenta se había apaciguado hasta convertirse en una llovizna monótona e implacable. El golpeteo de la lluvia contra las vidrieras era un susurro rítmico de las cosas no dichas. Evelyn Harrow se erguía en el corazón de la habitación, su silueta recortada contra el resplandor parpadeante del candelabro. A su alrededor, los acusados guardaban un silencio incómodo. Sus expresiones eran máscaras de compostura, pero sus manos, sus manos los traicionaban. Sir Leonard Greaves tenía los dedos entrelazados en un agarre de muerte, los nudillos blancos. Celeste Duval tamborileaba con sus uñas, un patrón errático contra el reposabrazos de su silla. Edgar Holt, aunque parecía vacío, tenía en la mirada el parpadeo de una inquietud mal disimulada. Y luego estaba Tobias Crow. Él se reclinaba con aparente calma, una sonrisa divertida curvando la comisura de sus labios, pero sus ojos, oscuros e ilegibles, estaban fijos en Evelyn con la precisión de un cazador. Ella dejó que el silencio se prolongara, tensándolo hasta que se enredó alrededor de sus gargantas como una soga invisible. Finalmente habló, su voz firme, cortando la tensión como una cuchilla a través de la seda. No estamos reunidos aquí para bromas. Estamos aquí porque Lord Ashford fue encontrado muerto en esta misma casa. Y no me iré hasta descubrir qué mano lo silenció. Una ráfaga de viento sacudió los postigos de las ventanas, como si la propia mansión se estremeciera ante sus palabras. La lámpara de araña se balanceó ligeramente, haciendo que los adornos de cristal refractaran la luz sobre las paredes, donde los retratos de los antepasados olvidados parecían observar la escena con sus ojos pintados y huecos. Tobias exhaló lentamente. «¿Y si la verdad es más fea de lo que estás preparada para enfrentar?», murmuró. Los labios de Evelyn apenas se curvaron en algo que no llegaba a ser una sonrisa. «La verdad rara vez es amable, señor Crow, pero es inevitable». Caminó con paso medido, dejando que su mirada se posara en cada uno de los presentes. «¿Qué sabemos?» «Sabemos que Lord Ashford fue envenenado. No fue un arrebato de pasión, sino un acto deliberado. Alguien en esta sala lo planeó, esperó el momento perfecto, y luego, golpeó». Celeste se irguió de golpe, fingiendo indignación. «Hablas como si el asesino aún estuviera entre nosotros». Evelyn no vaciló, porque lo está. Un jadeo quedó suspendido en el aire. La mirada de Tobias se ensombreció. Algo esperaba bajo la superficie, como una astilla clavada en la piel. Evelyn avanzó hacia él. Su presencia misma era un desafío tácito. «Sangras». Tobias soltó una breve carcajada. «¿Y qué te hace pensar eso, señorita Harrow?» «¿Por qué?», dijo ella suavemente. «Fuiste el único que esperaba que yo encontrara la verdad». Las llamas de las velas parpadearon, alargando las sombras en las paredes. Evelyn lo sabía. El juego ya no se trataba de descubrir un crimen, sino de sobrevivir a él. El aire en Blackwood Manor estaba cargado de tensión, como si la misma casa se retorciera bajo el peso de las verdades no pronunciadas. La señorita Evelyn March se encontraba en el centro del gran salón,
con las manos descansando sobre el respaldo de una silla tallada. Su mirada era aguda, analítica. Afuera, la tormenta azotaba las altas ventanas. El viento aullaba como una bestia herida, pero dentro, la verdadera tormenta aún no se había desatado. Los sospechosos estaban sentados en un semicírculo, cada uno atrapado en la telaraña del engaño, cada uno con un secreto que de revelarse, destrozaría la frágil ilusión de inocencia que tanto se habían esforzado en sostener. A la izquierda, Sir Edgar Whitmore entrelazaba los dedos con una expresión inescrutable, aunque un ligero parpadeo en su mirada delataba la agitación bajo la superficie. Junto a él, Lady Beatrice Ashford mantenía sus labios apretados en una delgada línea, su postura aristocrática mostrando las primeras grietas. Frente a ellos, Vincent Harrow, el escritor solitario cuya presencia en la mansión siempre había sido cuestionada, tamborileaba nerviosamente los dedos contra el brazo de su silla. Sus ojos oscuros reflejaban algo más profundo que simple inquietud. A la derecha, la señora Linwood, la anciana ama de llaves, se mantenía con las manos cruzadas sobre el regazo, los hombros rígidos, como si esperara un golpe inevitable. Y por último, Lawrence Blake, habitualmente desenfadado, hoy no había rastros de esa despreocupación en su rostro, solo una mandíbula tensa, y un brillo peligroso en su mirada. Evelyn inhaló lentamente. «Estamos al borde de la verdad», dijo al fin, su voz firme, inmutable. «Las mentiras que sostienen esta casa se están desmoronando, y cuando el último hilo se suelte, no habrá vuelta atrás». Un estremecimiento recorrió la habitación. Nadie habló. Estaban esperando, conteniendo la respiración, sabiendo que el juicio final había llegado. Evelyn avanzó lentamente, su mirada fija en Vincent Harrow. «Usted, señor Harrow, afirma haber venido a Blackwood Manor buscando soledad, dio un retiro para escribir, y sin embargo, sabía mucho más sobre los asuntos de Lord Blackwood de lo que cualquier invitado debería». Vincent apretó la mandíbula, pero no respondió. La mirada de Evelyn se deslizó hasta Lawrence Blake. «Y usted, señor Blake, siempre afectuoso, siempre presente, pero nunca realmente visto. Un hombre con deudas que ni el jugador más afortunado podría pagar». Lawrence se recostó en su silla, golpeó con los dedos su rodilla, pero su silencio habló más alto que cualquier excusa. Luego, Evelyn se volvió hacia Lady Beatrice. «¿Y usted, Lady Ashford, tan serena, tan impenetrable?» Pero su vínculo con Lord Blackwood iba más allá de un simple trato cordial, ¿verdad? Una mujer despechada puede ser peligrosa, pero una mujer traicionada es letal. Lady Beatrice no se movió, pero el latido visible en su garganta la delató. Por último, Evelyn giró hacia la señora Linwood. «Pero hay una verdad aún más profunda en esta sala, una verdad que va más allá de la venganza o la codicia». Un solo rastro de lágrimas surcó la mejilla de la anciana ama de llaves. No levantó la vista. Evelyn exhaló. «Lord Blackwood no fue asesinado por uno solo, sino por todos». El silencio fue absoluto. Un crimen nacido de necesidad, sin colusión, de pactos silenciosos, forjados en la oscuridad. Cada uno de ustedes jugó su papel, cada uno de ustedes empuñó el cuchillo a su manera. La tormenta rugió en el exterior, pero dentro de la mansión, y el verdadero juicio acababa de comenzar. El fuerte silencio en la sala, tenuemente iluminada, era sofocante, presionando contra las figuras reunidas como una fuerza invisible, cada una atrapada en su propia red enredada de secretos. El fuego crepitó en el hogar, lanzando sombras parpadeantes que se extendían de manera inquietante a través de las paredes, como si la habitación misma estuviera escuchando. En el centro de todo se encontraba Evelyn Harrow. Su presencia dominaba la escena, sus agudos ojos captaban cada contracción nerviosa, cada aliento poco profundo,
cada mirada furtiva intercambiada entre los sospechosos. Todos hemos jugado nuestras partes en esta actuación. Su voz era suave, pero con un acero tranquilo, pero solo uno de ustedes sabía cómo terminaría. Su mirada se decidió por Victor Langley, el respetado financiero cuya reputación impecable era una máscara que ahora se resquebrajaba bajo el peso de la verdad. Sus dedos se contrajeron contra el brazo de su silla, su expresión, cuidadosamente controlada, se deslizó por solo una fracción de segundo. Nunca se trató de la voluntad desaparecida, ¿verdad, señor Langley? Evelyn continuó, dando un paso adelante. Sus talones resonaron contra el suelo de madera pulida. No, este engaño fue algo mucho más grande, un plan meticulosamente orquestado, diseñado para borrar un pasado que se negó a permanecer enterrado. Un murmullo se extendió por la habitación, pero Evelyn levantó una mano, silenciando cualquier protesta antes de que pudiera formarse. Verá, Víctor, presionó, su voz bajando hasta obligar a todos a inclinarse. Cuando un hombre está lo suficientemente desesperado, cuando su propia supervivencia depende de mantener la verdad oculta, hará todo lo posible, y usted, sus ojos se clavaron en él. No fue la excepción. Se giró ligeramente y su mirada atrapó a Delilah Mercer, la ama de llaves. Sus manos temblaban apenas sobre su regazo. «Y usted, señorita Mercer», dijo Evelyn, su tono gentil, pero inquebrantable. «Tío, más de lo que debía. No es así». El fuego crepitó más fuerte. La tensión era insoportable. Dijo Titor, contuvo el aliento, pero permaneció en silencio. «Lo golpeó, ¿verdad?» Evelyn avanzó otro paso. Su voz era un filo de navaja. Un solo golpe decisivo. Lord Harrington nunca tuvo la oportunidad de gritar. Y luego, el encubrimiento, la carta falsificada, la llave fuera de lugar, las pistas falsas diseñadas para llevarnos por el camino equivocado. Todo fue tan perfectamente ejecutado, Víctor, casi sin fallas. Un jadeo ahogado escapó de los labios de Lady Winfield. Sus dedos enguantados se aferraron a su collar de perlas. Evelyn se inclinó, su voz reducida a un susurro. «Pero casi, nunca es suficiente, ¿verdad?» Silencio. Víctor Langley exhaló temblorosamente. Su compostura, una vez impecable, se rompió como el vidrio. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Evelyn se enderezó, en sus ojos brillaba la satisfacción de quien ha desenterrado la verdad. Y la verdad, una vez escondida en la oscuridad, había salido a la luz. El silencio de la medianoche envolvía la casa señorial. La tenue luz de la luna profundizaba los misterios enterrados dentro de sus antiguas paredes. Lo único verdaderamente vivo en la quietud era el agudo intelecto de la inspectora Evelyn Harrow. Frente a ella, sentado, estaba Víctor Langley, un hombre que había usado una máscara toda su vida, pero esta noche, esa máscara se desmoronaba. Sus ojos brillaban con inquietud, sus manos estaban inquietas, como si finalmente entendiera que su tiempo se había agotado. Todo fue un juego, ¿no? La voz de Evelyn cortó el aire frío de la noche. Un engaño tan perfecto que incluso usted comenzó a creerlo. Hizo una pausa, luego, levantó una carta envejecida, frágil por el tiempo. «Aquí está la prueba de su crimen, señor Langley». Su tono era tranquilo, pero implacable. No solo mató a un hombre, creó toda una ilusión, una que estaba condenada a derrumbarse en el momento en que el pasado viniera a buscarlo. Víctor intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Evelyn dio un paso adelante, su mirada perforando la suya. «Asesinó a Sir Godfrey Vernon, porque temía que hubiera descubierto la verdad. Pensó que podía salirse con la suya, que su coartada era perfecta. Contrató a un hombre que se parecía a usted, que hablaba como usted, pero hubo algo que pasó por alto. Una sonrisa, apenas perceptible,
se dibujó en sus labios. Incluso la mentira más perfecta se desmorona bajo el peso de la verdad. Silencio. El inspector Jones dio un paso adelante, colocando una pequeña llave de metal sobre la mesa. Lo que pensó que era solo otra pieza de la historia, resultó ser la prueba final, señor Langley. Víctor bajó la mirada a la llave. Sus huellas estaban en ella. El eco de la verdad era ensordecedor. Se desplomó en su asiento. Sabía que había perdido. El inspector Jones se acercó, y con un chasquido de metal, cerró las esposas alrededor de sus muñecas. Evelyn exhaló despacio. Al final, murmuró: toda historia debe llegar a su conclusión. Fuera, la madrugada comenzaba a teñir el cielo. El viento nocturno sopló a través de los árboles, como si la mansión misma finalmente pudiera descansar. Reginald forzó una sonrisa hueca, pero el temblor en sus manos lo traicionó. Lo sé, señorita Harrow, murmuró, como si cada palabra tuviera el peso de 1000 arrepentimientos. Pero fue un error, un momento de ira, una decisión que nunca quise tomar. Evelyn lo estudió por un largo momento. Su mirada, afilada como una hoja, se posó sobre él. Asesinaste a Sir Edmund Lancaster, porque temías que hubiera descubierto tu verdadera identidad. Pensaste que contratar a un hombre que se parecía a ti, que caminaba como tú, aseguraría tu escape. Hizo una pausa, dejando que el silencio mordiera el aire antes de continuar. Su voz ahora fría, cada sílaba golpeando con la fuerza de un martillo. Pero pasaste por alto un detalle crucial. La verdad solo se esconde hasta que se enfrenta. Y esta noche, te ha encontrado. La habitación cayó en un silencio denso, sofocante. La débil luz de la luna arrojó sombras largas en el rostro de Reginald, acentuando el color que drenaba de sus rasgos. El inspector Jones dio un paso adelante, y con un gesto deliberado, colocó una pequeña llave de metal sobre la mesa. Sus huellas digitales fueron encontradas en esta llave, la misma que intentó esconder en el antiguo sótano de la mansión. Desbloquea la cámara privada de Sir Edmund, y demuestra, sin lugar a dudas, que estuvo allí esa noche. Los labios de Reginald se separaron como para protestar, pero las palabras nunca llegaron. Un aliento entrecortado escapó de su pecho, pero nada más. Pensaste que podrías engañar al tiempo en sí mismo, dijo Evelyn suavemente, pero el tiempo solo pertenece a aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarlo. El chasquido metálico de las esposas resonó en el vasto salón, cuando el inspector Jones las aseguró alrededor de las muñecas de Reginald. El tiempo ya no es tuyo, Reginald. Mientras lo llevaban, una extraña quietud se asentó sobre la habitación. El silencio de la noche permaneció inmóvil, pero ahora, en su mutismo, una historia había alcanzado su capítulo final. Afuera, el viento se agitó, llevando los últimos restos de una verdad enterrada. El pueblo volvía a la vida, pero el peso de lo que había pasado aún flotaba en el aire, como las últimas huellas de niebla que se aferraban a las calles adoquinadas. Evelyn Harrow caminó con pasos medidos, sus ojos afilados captando cada detalle, la ligera vacilación en las manos del panadero mientras arreglaba los panes frescos, la forma en que el viejo señor Whitmore miraba sobre su hombro antes de continuar su camino, como si temiera que los fantasmas de los últimos días aún acecharan en las sombras. El caso había terminado, el culpable había sido expuesto, pero los ecos del engaño nunca se desvanecen realmente. Un crimen no desaparece simplemente una vez resuelto. Se entrelaza en la vida de quienes lo han tocado dejando cicatrices invisibles, pero profundamente sentidas. Cuando Evelyn llegó al corazón de la plaza se detuvo. El sutil zumbido de la conversación y el ruido de la rutina diaria se asentaron a su alrededor. Algo era distinto ahora, más ligero, tal vez, pero no sin cambios. Los susurros siguieron a su paso,
su murmullos de admiración, de gratitud, y debajo de ellos, el alivio tácito de que la oscuridad se había disipado, al menos por ahora. La verdad había salido a la luz, y con ella, un ajuste de cuentas, no solo para Reginald Wainwright, cuyo desesperado intento de escapar de su pasado se había desmoronado bajo el peso de sus propias mentiras, sino también para todo el pueblo, que sin saberlo, había jugado su papel en una obra de engaño. El café al borde de la plaza hizo señas con el aroma del té recién hecho, y allí, de pie, con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo, estaba el inspector James Carter. Se volvió hacia su llegada, una sonrisa cansada tirando de las esquinas de sus labios. Está hecho. Entonces, Yahoenka, su voz tenía el tono de un hombre que sabía que hecho nunca significaba realmente terminado. Evelyn inclinó la cabeza. La verdad está fuera. El culpable está en cadenas, y el pueblo seguirá adelante. James exhaló bruscamente, pasando una mano por su cabello. El pasado, Evelyn, la gente cree que puede escapar de él, moldearlo, huir de él. Ella lo estudió por un momento, luego levantó la mirada hacia el cielo, donde el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes de la mañana. No, dijo suavemente, nunca lo hacen. James suspiró, asintiendo lentamente, y la redención, los labios de Evelyn se apretaron reflexiva. La redención no es algo que se persiga, James. La puerta del café se abrió, liberando una ráfaga de calidez en el aire fresco de la mañana, pero ninguno de los dos se movió. El caso se había resuelto, pero, como con todas las verdades desenterradas, había dejado algo atrás, un eco en las vidas que había tocado, un recordatorio de que nadie, sin importar cuán inteligente sea, puede realmente esconderse. Parada en esa habitación silenciosa, el peso de un mayor misterio presionó sus costillas. El pasado nunca fue realmente enterrado, solo esperaba, paciente e invisible, el momento adecuado para surgir desde la oscuridad y aferrar la vida a su alcance. La ciudad de Ashwick había comenzado a sanar, o al menos, eso es lo que la gente se decía. El juicio de Elias Wren había terminado. Su nombre quedó grabado en la historia como el engañador y el engañado, un hombre que pasó décadas tejiendo una vida de momentos robados e identidades prestadas. Los aldeanos susurraban su nombre en la plaza del mercado, en conversaciones silenciosas a puerta cerrada. Sus voces mezclaban una extraña combinación de fascinación e inquietud. Lo habían conocido como el bibliotecario tranquilo, el hombre de sonrisa fácil y pasado poco notable, pero ahora, con la verdad desplegada ante ellos, cada interacción era escrutada, cada memoria, reevaluada bajo la escalofriante luz de lo que finalmente comprendieron. Un asesino había caminado entre ellos. Evelyn Hart, la atenta observadora de la ciudad, se movía por las calles empedradas con pasos medidos. Su mirada aguda captaba las sutiles fracturas que quedaban tras la revelación. El panadero, cuyos saludos antes eran cálidos, ahora estaban teñidos de duda. El cartero, que sujetaba las cartas con más fuerza, como si temiera las verdades ocultas que pudieran estar selladas en su interior. Incluso los niños, cuya risa solía llenar el pueblo con alegría, jugaban con una cautela extraña, como si su inocencia hubiera sido ensombrecida por secretos demasiado oscuros para comprender. Pero no era solo el pasado lo que inquietaba a Evelyn, era la sensación persistente de algo sin resolver, una mano invisible que aún se deslizaba en las sombras, guiando la inquietud de la ciudad hacia algo más oscuro. Esa noche, cuando el sol sangraba en el horizonte, se sintió atraída hacia la orilla del río, hasta el mismo banco de madera desgastado donde Elías solía sentarse, perdido en sus pensamientos. El viento susurraba historias del pasado, palabras nunca dichas, dos preguntas sin respuesta.
Cerró los ojos, uniendo los últimos fragmentos de su engaño, sintiendo la presencia persistente de algo más allá de su alcance, y entonces, lo vio, una huella solitaria en la tierra húmeda, demasiado fresca para pertenecer al pasado. Un pulso de temor le apretó el pecho. El caso había terminado, el veredicto ya había sido dictado, y sin embargo, mientras observaba aquella marca solitaria en el suelo, Evelyn comprendió la verdad más aterradora de todas. La historia estaba lejos de terminar, el pasado no descansaba, y tampoco aquellos que se negaban a ser enterrados por él. Los susurros no se habían desvanecido, no completamente, bajo la tranquila fachada de la ciudad, bajo el zumbido rítmico de la vida que intentaba volver a la normalidad, aún flotaban, murmullos en el viento, secretos enredados en las raíces del pasado de Ashwick, extendiendo sus zarcillos hacia el presente con un agarre insidioso. Evelyn Hart lo sabía, mientras se sentaba en el tenue brillo de su estudio, la vela parpadeante proyectando sombras inquietas sobre el pergamino ante ella. El caso había sido cerrado, el acusado, sentenciado, y sin embargo, algo se sentía incompleto. ¿Por qué Lord Aldrich había estado tan ansioso por desviar la investigación del ala oculta de su propiedad? ¿Por qué las manos de Lady Selene se mantuvieron desconcertantemente estables durante el interrogatorio, como si hubiera ensayado cada palabra, cada reacción? ¿Y qué decir del enigmático mayordomo Simon Crowe, cuyo conocimiento sobre los asuntos de la finca superaba incluso al de su propio amo? Estos no eran pensamientos ociosos, eran hilos sueltos, cabos de una red más profunda e invisible, que apenas comenzaba a desenredarse. Exhaló lentamente, su mirada derivando hacia el sobre sellado en su escritorio, una carta dirigida a un viejo confidente, alguien que comprendía el peso de los misterios sin resolver. Pero, ¿cómo podían la tinta y el papel capturar el laberinto del engaño humano? ¿Cómo explicar el terror oculto en el silencio de las confesiones tácitas? ¿Cómo describir la resignación tranquila en los ojos de un hombre culpable antes de ser llevado? Había algo más aquí, más allá de la justicia, más allá del crimen y la consecuencia. El lejano tañido del reloj marcó la hora tardía, pero la noche aún tenía más que revelar. Dejando la carta intacta, Evelyn se levantó y salió, guiada por un instinto que no podía nombrar. El aire era fresco, denso con el aroma de la tierra húmeda, y el pueblo, demasiado quieto. Entonces, en el borde de la luz de la lámpara, algo captó su atención, una figura, deslizándose en la oscuridad más allá del sendero del río. Su corazón se aceleró, su pulso martilleando contra el silencio de la noche. El caso había sido cerrado, pero el pasado nunca permanecía enterrado, y cuando Evelyn dio un paso adelante, supo con certeza escalofriante que este misterio estaba lejos de terminar.